Mi Jesús es bueno. Aleluya. Yo quiero que me acompañe a las Sagradas Escrituras, pero algo que el Señor vino a ministrar a mi corazón, que quiero dejar saber, iglesia. Le he dicho muchas ocasiones que las bendiciones se arrebatan, ¿verdad? Las bendiciones se pelean, ¿verdad? Usted sabe que las bendiciones son peleadas. Si usted quiere recibir una bendición de parte del Señor, se tiene que pelear. ¿Cómo? Postrándose, humillándose, viniendo a los pies del Maestro. Y Él le va a dar la bendición que ha designado para usted. Déjeme decirle algo. A veces el ser humano tenemos un problema, que limitamos el poder de Dios. Amén. Estancamos las bendiciones que el Señor ha designado para cada uno de nosotros. ¿Sabía? ¿En qué momento las hemos estancado? Dirán algunos. Una, cuando no le obedecemos. Amén. Cuando no hacemos caso a su palabra. Y otra es por no perseverar en Él, en su promesa. Pero antes de entrar de lleno al mensaje que hoy le traigo, yo quiero que me acompañe a orar para que sea el Señor hablando a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro corazón. Padre, gracias damos una vez más, Señor. Te pedimos que seas tú, Padre, hablando a nuestro corazón y que seas tú circuncidando, Señor, los oídos de cada uno de los que están hoy presentes, Padre, y circuncidando sus corazones, que quites toda contaminación, Señor, y todo estorbo que quiera venir a la mente, Padre, se va en este momento. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre, y yo me quito de este lugar y que sea tu Espíritu Santo tomando el control de este lugar. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al que vive para siempre. Aleluya. Yo le traigo un mensaje, y el mensaje que le traigo hoy se llama la transformación. ¿Sí le salió ahí? La transformación del alma por el rema de Dios. ¿Qué es rema? Ahí vamos a ir y se lo voy diciendo. Pero hoy en estos tiempos, iglesia, necesitamos transformar nuestra alma. Recuérdense que el alma es algo que nosotros tenemos, que al alma le tenemos que dar instrucciones. Amén. Al alma le tenemos que decir: alma mía, alaba a Jehová. Al alma usted la tiene que preparar desde que sale de su casa, porque el alma es algo que se revela a las cosas del Señor. Por eso el salmista David, él siempre cuando le alababa al Señor, lo primero que decía: alma mía, alaba al Rey de Reyes y Señor de Señores, y no olvides ninguno de tus beneficios. El alma, oiga, cuando alaba hay beneficios. Amén. Hay beneficios. ¿Cuántos quieren tener esos beneficios? Yo creo que todos anhelamos tener esos beneficios. Recordemos lo que le dijeron Juan a Gallo, o Gallo a Juan: amado, deseo que seas prosperado en todo. Oiga, Juan a Gallo, ¿va? En todo, pero con una condición. ¿Cuál es esa condición? Que así como prospera tu alma. Pero si tu alma no prospera, no vas a ser, oiga, prosperado en todo. Si tu alma no prospera y si tu alma no se acata a la sujeción de uno, tampoco vas a obtener los beneficios de Dios. Amén. Y recordemos que los beneficios del Señor son algo sobrenaturales. Un beneficio aquí en la tierra es que el Señor te dé algo. ¿Qué? Tu casa, te dé trabajo. Esos son los beneficios. ¿Pero por qué? Porque estás sujetando tu alma a que alabe al Señor. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, iglesia, una de las cosas que el Señor me dice que tenga que decir, yo lo digo. Aquí en esta casa venimos a buscar al Señor, a adorar al Señor. Porque para venir a expectativa, mejor me quedo en mi casa. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces aquí uno viene, oiga, con una mentalidad: Señor, yo aquí vengo a alabarte. Si usted viene cargado, la Biblia a mí me dice que todo el que venga cargado, angustiado, que haga oración. Amén. Pero el que viene contento desde allá afuera, desde los atrios, tiene que venir alabando y glorificando el santo nombre del Señor. Amén. Entonces usted tiene que darle la instrucción a su alma, que si desde su casa usted viene con algún problema, o en el transcurso de la semana usted tiene un problema o tuvo un problema, usted tiene que darle la instrucción a su alma: alma mía, este es el día que hizo Jehová, que te alabaremos y te glorificaremos. Porque así es. Por eso, oiga, usted tiene que transformar el alma al rema de Dios, a la palabra, a lo que Dios quiere que hagamos. Pero si usted no le da instrucciones al alma, usted va a venir cargado acá. Y si no sigue las instrucciones de la palabra, usted va a andar cargado, hasta peor va a salir de aquí. Y primeramente Dios no sea así. En el trabajo tenemos problemas.
pero esos problemas se quedan en el trabajo. No lleve sus problemas a su casa. No lleve las regañadas que le da su jefe a su casa. Porque en su casa tiene que haber paz, amor y tranquilidad. Amén. Amén. Porque recuerde que eso es lo esencial en el hogar y en la casa de mi Señor. Donde hay paz, el Señor mora. Pero si su casa está como el perro y el gato, o el gato y el ratón, en pleitos, haciéndose malas caras, dándole el ejemplo a sus hijos, tengan cuidado, porque recuerden que sus hijos son esponja. Sus hijos, todo lo que ve, ellos se le quedan. Y ya después, mire, yo logré entender algo. Fíjate que aconteció algo con una persona, y por medio del hijo yo logré entender cómo estaba esa persona. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted hace en su casa viene siendo ejemplo para sus hijos. Amén. Amén. Si usted está como perros y gatos, o gatos como el ratón, peleándose, aruñándose, o X cosa, los hijos lo ven. Y una cosa que he enseñado y le he dicho a mi esposa, que si en algún momento, porque el Señor nos guarde, llega un momento de enojo o algo, que no estén nuestros hijos aquí. Amén. Porque usted le va a enseñar a sus hijos a ser como usted es. Por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿a qué voy? Hay que transformar nuestra alma. Los problemas de trabajo se quedan en el trabajo. Los problemas de casa se quedan en aquella puerta. Y de una vez cuando entra aquí, que el Señor lo liberte y lo transforme. Amén. Amén. No vaya a salir de vuelta. Ahora recabo mis cargas y me las llevo nuevamente a la casa. No. Aquí en la iglesia, déjenme decirle algo, yo siempre lo he dicho. Aquí solo alas nos hace falta. ¿Verdad? Aquí alitas nos hace falta a todos. Pero en el hogar, ¿cómo somos? En el trabajo, ¿cómo somos? Entonces, oiga, hay que transformar nuestra alma. Amén. ¿Cómo la va a transformar? Diciéndole: alma, alaba al Señor. Alma, empápate de la palabra. Miren lo que dicen las Sagradas Escrituras. Según en Timoteo 3:16 dice así: la palabra es bendita. Toda escritura es inspirada por Dios. Oiga, toda escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y para qué sirve? Útil para enseñar, para reprender y para corregir. Mire, yo estaba aprendiendo algo. Que la profecía, ¿para qué es? ¿Para qué es? Edificar, ¿qué más? Exhortar, ¿qué más? Consolar. Ahora venimos a encontrar que la profecía sirve también para enseñar, reprender y corregir. 3 características más. Y usted dirá: ¿cómo así? ¿Cuál es la palabra más profética y segura? La Biblia. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia ahorita? Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. La profecía es para enseñarte ahora. Amén. La profecía es para reprender también. Y la profecía es para corregir. Amén. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Denle un fuerte aplauso al querido. Entonces, mire, dice: para instruir en justicia. Y la importancia de renovar nuestra alma por medio de la palabra, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, equipado ¿a qué? A toda buena obra. Algo que me impresionaba, iglesia, déjeme decirle algo. ¿Cuántos quieren ser equipados para toda buena obra? Pero para ser equipados para toda buena obra, usted tiene que permanecer enseñándose. Mire, para toda buena obra. Pero para poder ser equipado para toda buena obra, usted tiene que primero ser enseñado. Amén. Primero tiene que ser reprendido. ¿En qué forma? Tal vez en su forma de caminar. O tal vez en su hogar usted está ejerciendo una autoridad que no tiene que ejercerla. Amén. Tal vez está, en vez de que sea una autoridad del cielo, es un machismo terrenal. Amén. Y también es de tener cuidado, porque a veces la mujer quiere gobernar sobre el hombre. Y con eso hay que tener cuidado, porque el Señor no nos ha dejado como cola, sino al varón lo ha dejado como cabeza. Amén. 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 Solamente las mujeres sujétense a sus hombres, a sus esposos, dice la Biblia. Pero la mujer se va a sujetar a su esposo
si ve que su esposo está sujeto a Dios. Amén. Pero si la mujer no se sujeta a su esposo, me imagino que porque el hombre no está sujeto a Dios. Entonces todo es un equilibrio. Amén. Entonces, oiga, es bueno para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Todo eso se necesita, ¿para qué? Para estar equipado para toda buena obra. Mire, el pecado ha degenerado al ser humano. Lastimosamente. El pecado si los servidores pueden ver aquí con los niños, por favor. Aleluya. Y a su nombre. ¿Quién vive? Denle un fuerte aplauso al que vive. Aleluya. El pecado ha degenerado al ser humano. Mire cómo el Señor luego de revelarse a nuestra vida, vivificando nuestro espíritu, porque eso vino el Señor a hacer, continúa la obra de transformación hasta que alcancemos ¿qué? La estatura del varón perfecto. ¿Cuántos quieren alcanzar la estatura del varón perfecto? Amén. Yo creo que todos, ¿verdad? Porque ese es nuestro propósito. Ese va a ser nuestro equipamiento. Equiparnos, enseñarnos. ¿Para qué? Para poder alcanzar la estatura del varón perfecto. Pero para poder alcanzar esa estatura del varón perfecto, necesitamos transformar nuestra alma. ¿Y cómo la vamos a transformar? Por medio de la palabra. Amén. Mire, Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad. Oiga, a la unidad de la fe. En estos días he estado predicando mucho de la fe. Y hoy quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos tienen fe? Amén. Gloria a Dios. Porque por fe andamos y no por vista. Amén. Por fe nos movemos y no por lo que queremos o anhelamos. Porque mire, la unidad de la fe. ¿Y qué es la unidad? Que todos estén en un mismo espíritu, en un mismo sentir, caminando. Pero sin esa unidad de la fe, hablando de cristianos, no de Facebook, ¿va? Oiga, si caminamos en esa unidad de la fe como cuerpo de Cristo que somos, vamos a poder llegar a la estatura del varón perfecto. Pero si no caminamos, porque si caminamos en pleitos o en problemas, o que yo tengo envidia acá, o yo tengo celo de este, o tengo celo del otro, o tengo envidia de aquella o de aquel, ahí no se mueve la unidad. ¿O qué cree usted? Yo creo que no, ¿verdad? ¿O sí? ¿Se moverá la unidad en esas contiendas? Dice la Biblia, dijo Pablo, ¿qué hay cuando os reunís? ¿Hay salmos? ¿Están caminando en unidad con los salmos? ¿Qué hay cuando os reunís? ¿Hay revelación? ¿Están caminando con la revelación? ¿Qué hay cuando os reunís? Por eso, miren, las reuniones, tanto familiares como amigos, que esté esa unidad, pero que la fe se mueva ahí. Si alguien que no tiene a Cristo en ese momento, presentarle a un Cristo vivo. Mire, dice, y del conocimiento, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta ese nivel tenemos que llegar, para que ya no seamos como niños. Yo he dialogado con un hermano y me dice, gracias al Señor, aquí en esta casa no hay niños. Hablando de la madurez. Y primeramente Dios no haya niños acá, ¿va? Hablando de la madurez. Porque recuerde que en una iglesia, cuando alguien viene y se le corrige o se le dice algo, se comporta como niño y mejor se va. En cambio aquí se ha corregido, gracias al Señor, y ahí se ha mantenido fiel. ¿Por qué? Porque hay una madurez. Amén. Para que ya no seamos niños sacudidos. Miren lo que le acontece a un inmaduro, a un niño que no está cimentado, a un niño que su alma no está transformada por medio de la palabra. Miren lo que acontece, son sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de. ¿Y qué es doctrina? Nuestra forma de caminar. La doctrina te enseña, como dije al principio, la doctrina te enseña, la doctrina te equipa. Amén. La doctrina te reprende, te corrige. ¿Estamos? Entonces mire, para que no seamos movidos por cualquier viento de doctrina. Por eso, iglesia, tenemos que estar bien cimentados en la roca que es ¿qué? Cristo. Pero para poder estar cimentados en la roca que es Cristo, necesitamos una transformación de nuestra alma. Yo siempre he dicho acá,
que el espíritu vuelve a Dios. ¿Sabía, verdad? Amén. El espíritu regresa a Dios, a la casa del Padre, porque de allá salió. El cuerpo, este cuerpo que ve usted acá, y el cuerpo que usted se puede ver en el espejo, va a la tierra. El alma, ¿a dónde va? El alma, mire, el alma, si usted no la transforma, si usted no le enseña, si usted no le enseña palabra, lo que ahorita estamos viendo, el alma puede llegar a irse a un lugar intermedio, a un lugar como le pasó al rico y a Lázaro. Usted sabe lo que le pasó al rico y a Lázaro, ¿verdad? Recuérdense que el rico disfrutando de la tierra, disfrutando de todo aquí en la tierra, mas el Lázaro estaba como estaba él. Pero aquí en la tierra, ¿qué hacía? Estaba mendigando, estaba sufriendo. Por eso los sufrimientos de este mundo no es para toda la vida, iglesia. Porque tenemos mejores ciudades. No tenemos la ciudadanía terrenal, sino que usted y yo tenemos la ciudadanía, ¿qué? Celestial, espiritual, la de Cristo. Por eso, mire, su angustia, su aflicción es temporal. Pero si persevera en el Señor. Amén. Si no, automáticamente, out, dijo aquel. Entonces, oiga, lo que me impresionó, que Lázaro y el rico, oiga, tuvieron riquezas aquí en la tierra. El rico, Lázaro sufrió, pero ya a la hora de morir, usted sabe la historia cómo fue. El rico se fue ¿a dónde? Al infierno. Allá estaba penando su alma, porque el cuerpo no. El alma, más el rico, ¿en dónde estaba? El Lázaro, en el seno de Abraham, en un lugar que tranquilo, en un lugar, yo me imagino, relajado. Pero mientras tanto, el alma, ¿dónde quedó? Del rico, en el infierno. Ahí estaba la angustia y se hablaban. Recuerden, por eso le digo, el alma entiende. Porque usted recordará, si me gusta ese versículo, si usted recordará, vino el rico y le habló a Lázaro que mojara la punta de su dedo para que dejara caer ¿qué? Una gotita de agua, porque él estaba sufriendo en pena. Y algo que me impresionó de una versión, oiga, que le dijo: ahí tienes a los profetas, ahí tienes la palabra. Por eso, miren, el alma la tenemos que transformar por medio de la palabra. ¿Sí me la encontramos o no me la encontraron? Ahí está. Sí están leyendo, ¿va? Recuerden que llevamos un ¿qué? Miren lo que dice Lucas. Es su nombre. Gloria. Aleluya. ¿Lucas qué? 16:19. Miren lo que dice Lucas 16:19. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino. Como lo he dicho, ese hombre sí sabía por qué tenía el dinero. Sí sabía gastar el dinero. Pero mire, el 16:22 dice: y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles, oiga, al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado en el Hades. Alzó sus ojos estando en tormentos. Por eso el alma la tenemos que consagrar, iglesia. Ya le dije que el espíritu vuelve a Dios, el cuerpo va a la tierra, pero el alma es la que queda, oiga, que la tenemos que transformar. Tenemos que decirle: alma, conságrate para el Señor, para cuando Él venga nos vamos. Amén. No todo se les reveló, ¿verdad? Miren lo que dice el 16:23, dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque ¿qué? Mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero mire, pero Abraham le dijo: hijo, recuerda que durante tu vida, iglesia, aquí en la tierra nos estamos preparando. ¿Cuántos creen eso? Amén. Usted aquí se está preparando. Usted cuando viene a la casa no viene solo a pasear, no. Usted viene a la iglesia porque usted aquí viene, y aquí no crea que solo santos venimos. No, yo sé que venimos pecaminosos, pero aquí está el Señor para perdonarnos. Amén. Amén. La Biblia dice que cuando uno viene y se arrepiente y pide misericordia, el Señor lo perdona. Amén. Entonces esta casa, oiga, es una casa de restauración donde usted todos los días se tiene que restaurar.
Todos los días tiene que pedir perdón porque todos los días fallamos. El que me diga que no peca ya hizo mentiroso a Dios. Porque ya mintió. Amén. Mire, dice, igualmente, mire, dice, durante tu vida recibiste tus bienes, disfrutaste. Y Lázaro igualmente. Males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Mira lo que dice. Y además de todo esto hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí para allá, a vosotros no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes. Mire, y ahí él se preocupó por su familia. Pero mire, esto me impresionó. Puesto tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar. ¿A dónde? Al Hades. ¿A dónde? Al lago de tormentos. ¿A dónde? Todo porque pues no prepararse. Y miren, pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas. En otra versión, a ver si la encuentro, si me la pueden encontrar, pero en otra versión me gustó porque dicen, ellos tienen la Biblia. Ahorita se lo voy a buscar acá. Y a su nombre. Gloria. Ellos tienen la Biblia. Por eso mire qué importante es que nuestra alma se vaya. ¿Qué? Mire lo que dice. Pero Abraham le respondió, en las escrituras se les advierte. ¿Sí alcanza a leer? La versión, ¿cuál es esa? Pero Abraham le respondió, en las escrituras se les advierte repetidas veces. Por eso, iglesia, cuando usted viene aquí a la casa del Señor, se le está enseñando, se le está instruyendo lo bueno y lo malo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y aquí cuando usted viene a la casa del Señor, el Espíritu Santo se encarga de redarguir. Porque para eso mi Señor Jesús lo dejó. Dijo, no se van a quedar huérfanos. Les voy a dejar a un reivindicador. Y ese reivindicador va a venir ¿a qué? A que usted se arrepienta de sus malos caminos y se vuelva a Dios. Por eso este es un año de reivindicación donde, oigan, aquellos que aún no han vuelto a Dios, va a llegar el tiempo que el Espíritu Santo los va a ir a redarguir y se van a volver a Dios. Amén. Incluso los de casa, si hay algunos que todavía están así que hoy sí, mañana no, mañana sí, pasado no, viene el tiempo que el Espíritu Santo también va a venir a reivindicarlo. Amén. Amén. Entonces dice, mire, adviértele repetidas veces el mortal peligro que corren. Tus hermanos pueden leerlo cuantas veces quieran. ¿Qué veces va? Biblia, no recuerdo cuál es. Pero mire qué importante. Las escrituras nos va a advertir. Las escrituras nos va a enseñar a caminar. Amén. ¿Estamos? Entonces, oiga, tenemos que dejar que la doctrina nos instruya, que la palabra sea transformada, que nuestra alma sea transformada por la palabra. Mire lo que dice aquí. ¿Qué es transformación? Es como una metamorfosis. El gusano se transforma en mariposa. ¿Ya vio usted ese procedimiento de una metamorfosis? ¿De una mariposa? ¿De un gusano? Yo creo que aquí lo tengo. Vamos a ver si lo encuentro. Ah, no, mejor no. Pero miren, dice, el gusano se transforma en mariposa. Nosotros, siendo viles, nos iremos transformando. ¿Sabe por qué? Porque recuerde que el Señor nos sacó ¿de dónde? De lo vil y menospreciado. Y nos está transformando, nos ha transformado para que seamos ¿qué? Reyes y sacerdotes. Pero en el caminar, tal vez no puede llegar a esa transformación, porque se puede desviar o les cuesta caminar. Pero el que es hijo, el Señor lo trae. Amén. Entonces dice, oiga, nos iremos transformando hasta alcanzar la imagen de Cristo. Miren lo que dice Romanos 8:29. Porque a los que antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. ¿A cuántos llamaron acá? Amén. A todos los llamaron, va. Recuérdense que dice la Biblia que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Usted, aparte de ser llamado, usted es un escogido. Amén. Porque si usted no fuera un escogido, no estuviera aquí.
Entonces aquí se hace rema lo que dice acá. A los que antes conoció, también los predestinó. A ustedes lo conocían antes que el mundo fuese. ¿Sabían? Y los llamó con un propósito. Y el propósito es que ahora sean hijos. Amén. Amén. Entonces dice, oiga, y a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también, ¿qué? Glorificó. Miren la transformación, ¿cómo viene siendo? La palabra es un medio que Dios usa nuestra transformación. ¿Se da cuenta la importancia de la palabra? Viene a transformar nuestra alma. ¿Cuántos quieren que el alma sea transformada? Amén. ¿De verdad? Aleluya. Miren, si conocemos la palabra, podemos errar por la ignorancia de las escrituras. ¿Y por qué usted se preguntará eso? Mire lo que dice en Mateo 22, 29, dice: respondiendo él les dijo, estáis equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Dios. ¿A quién estaba hablando ahí? A los saduceos. Recuérdense que ellos vinieron y le hicieron una pregunta a mi Señor Jesús. Y la pregunta que le hicieron fue de la resurrección. Y el ejemplo que le pusieron fue de una mujer que tuvo 7 maridos. Pero como recuerde de que, mire, ellos lo hacían por provocar al Señor, pero algo que me impresionó, que por falta de conocimiento ellos erran. ¿Tengo que leer? Pero Jesús respondió: y estáis equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección, ellos preguntaron que esa mujer, ¿de quién iba a ser mujer cuando fuera la resurrección? Usted lo puede leer en su casa más adelante, ahí lo lee, es el 22, 23, ahí habla. Y miren la respuesta que el maestro da. Por eso es bien importante, iglesia, tener conocimiento de la palabra. Por si alguien viene, usted puede dar una respuesta concreta. Y si no se la sabe, es de sabios decirle: no me la sé y te la doy después. Y ya. Porque la resurrección, miren lo que dice 22. Porque en la resurrección ni se casan, ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham? Oiga, Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos. Por eso, iglesia, mire, yo tengo que recalcar y volver a decir que nosotros tenemos un Dios vivo, no un Dios muerto. Y si usted tiene un Dios vivo, usted tiene que alabar al Señor con libertad, porque solo los muertos no pueden alabar al Señor. Amén. Por eso una persona que yo veo que no puede alabar al Señor me preocupa, porque puede hacer que el Dios que él tenga sea un Dios muerto. ¿Recuerdes el salmista David? Él empezó a remolinear, a hacer averías. ¿Recuerdes el Dios? ¿Qué hizo Dios? El Todopoderoso dice que danzó cuando entró en un regocijo. ¿Y qué hizo Dios? Lo que hace, por eso tenemos que ser como imagen y semejanza de Cristo. ¿Cuántos quieren ser imagen y semejanza de Cristo? Entonces usted tiene que imitarlo de Cristo, porque Pablo lo dijo. Imitame a mí en lo que imito a Cristo. ¿Estamos de acuerdo hoy? ¿Por qué? Porque si Dios danzó, el amado Jesús vino a hacer lo mismo que su papá. Pero eso solo lo hacen los hijos. Oiga, solo lo hacen los hijos. Entonces eso es por revelación. Amén. Amén. Dice, oiga, erráis por no conocer los tiempos. Dios envía su palabra para sanar y liberar. ¿Cuántos tienen ese Dios que sana y liberta? Amén. La Biblia dice: conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué va a ser? Amén. Libre. ¿Cuántos son libres? Amén. Pónganse sobre sus pies y denle un fuerte aplauso al Señor. Bendito Dios. A ese libre usted. Y no cese de alabar y glorificar el santo nombre del Señor, porque conoceréis la verdad y su palabra dice que nos hace libres para alabar. ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! Puede sentarse, iglesia. Esa es la libertad que Dios da. ¡Aleluya! Esa es la libertad que Dios da. Recuérdense, aquellos hombres en la cárcel empezaron a alabar y a adorar, y se abrieron cárceles, se rompen grilletes. Se rompen grilletes. El Señor quiere romper hoy grilletes.
Amén. Aquel que está atado, el Señor hoy lo va a libertar. Es lo que dice Salmos 107:2. Él envió su palabra y los sanó y los libró. Mire de qué nos libra la palabra. Hasta la muerte. Por eso al alma, ahorita yo te estoy hablando que hay que transformar el alma por medio de la palabra. Amén. Mire, la palabra limpia para que demos frutos. La palabra limpia para que demos frutos. Dice Juan 15:3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y ella empieza a hablar de los frutos. La palabra es viva y eficaz, perdón. Amén. Hebreos 4:12, mira lo que dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren lo que hace la palabra. Por eso, mira, iglesia, cuando viene, ¿cuál es la palabra más profética y segura? La palabra del Señor. Amén. Recuerden que le dije que había en la profecía para exhortar, consolar, edificar. Pero los otros tres, para señales, reprender y prodigios. ¿Se recuerda lo que le pasó a Ezequías? Creo que fue. Le vino una profecía y le vino de bendición. A todos nos gustan las profecías de bendición, ¿sí o no? Cuando dice el Señor te va a levantar y te va a dar un carro. Todos dicen amén, yo lo arrebato. Dice que a mí me pasó algo así. Y algunos lo saben, ¿se recuerdan? Solo porque está grabando, si no lo dijera. Pero sí, las bendiciones se arrebatan. Hoy quería hacer un ejemplo, pero no se me dio, pero lo voy a dar en otra ocasión. Pero a Ezequías, creo que fue, le dieron una palabra, una profecía, de que el Señor lo levantó y lo prosperó. Pero ya después que el Señor lo prosperó y lo levantó, se le orgulleció su alma. Llegó la altivez. ¿Y qué hizo? La altivez le ganó y se olvidó de Dios. Ya no le daba la gloria a Dios. Por eso, iglesia, cuando el Señor te dé algo, no te olvides que te lo dio. Amén. Cuando el Señor te dé algo, te responda algo, no te olvides que Él es la fuente. No hay que ser como los 9 leprosos. Recuérdense que se le acercaron a mi Señor Jesús 10 leprosos. Y de 10 leprosos solo uno lo reconoció. Solo uno vino a dar acción de gracias. Y los otros 9 le hizo el milagro y se fueron y se olvidaron de la fuente. Por eso, oiga, la palabra, mire lo que dice, es una espada de dos filos. A Ezequías le profetizaron una bendición antes, pero ya después que el corazón se puso altivo, le vino la segunda profecía. ¿Y cuál fue? Ordena hoy tu casa, porque ciertamente morirás. ¿Por qué le dijeron ordena hoy tu casa? Si el problema solo era él. Pero como cuando la cabeza está en problema, todo el cuerpo está en problema. Entonces la profecía tenía que llegar con él. Si había altivez en él, en su familia también. Si había orgullo, en su familia también. Si había soberbia, en la familia también. Entonces tenía que llegar con la cabeza. Pero el que ya tiene a Cristo, el que ya reconoce a Dios, su actitud fue eminente, rápido. Ya sé cuál es la clave. Tengo que postrarme delante del Señor y humillarme, porque definitivamente sin el Señor yo no soy nada. Entonces imagínense esa palabra que penetró hasta lo más profundo y conocer, oiga, lo más profundo y pensamientos de su corazón. Los pensamientos y las intenciones de su corazón. Entonces mira, iglesia, a la palabra no te vas a poder resistir. La palabra, si el Señor te da una palabra, la tienes que recibir y hacerla vida. Porque si no la haces vida, vienen consecuencias después. Entonces cuando te dan una palabra, iglesia, hágala vida, hágala rema. Transforme su alma, que se transforme, hacerla rema. Amén. Miren lo que dice, y a su nombre. ¿Cómo operan nuestras vidas? Por medio de logos. ¿Qué es logos?
La palabra escrita debe llenarnos de logos. ¿Cuál palabra escrita? La Biblia. Ezequiel 3:3, mire lo que dice. Entonces me dijo: hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo. ¿Cuál rollo? Este. Oiga, usted tiene que alimentar su cuerpo comiéndose la palabra. No va a empezar a comerse las hojas, ¿va? O vaya a pasar allá como un amigo allá en Guatemala, que dice que el Señor tenga misericordia porque todavía está vivo, pero no sé qué pasaría con él. Pero agarraba las hojitas de la Biblia para hacer sus puros de marihuana, como era un papel, pero no agarraba toda la Biblia, sino los primeros. Hombres que no temen a Dios. Por eso digo que solo Dios tenga misericordia de él. Se lo fumaba, va. Pero a lo que lo quiero llevar, oiga, cómase la palabra. ¿Cómo se la va a comer? Con la lectura que estamos llevando. Yo no sé si todos están llevando esa lectura, pero aquí vengo a exhortar. Aquí vengo a motivar. Y así mismo vengo a reprender. Amén. ¿Para qué? Para que nos comamos el rollo. Alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Y lo comí y fue en mi boca como dulce como la miel. Eso es lo que provoca la palabra, iglesia. Trae dulzura, trae miel, revelación. Aquí impresionante, mire. Dulce miel. Yo no sé si a ti te ha pasado que cuando estás meditando, cuando estás leyendo, yo soy una de las personas que tenemos con mi esposa una habitación especial ahí. Y ahorita por lo que a veces nos hace un poco dificultoso que nos toca venirnos matando solo. Pero en el momento que ellos están en silencio, solamente de la medianoche en adelante es donde nos toca. De las 12, porque antes de las 12 ahí están despiertos todavía. Entonces de la medianoche es donde uno viene. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que cuando empiezo a leer algo, se me empieza a quebrantar mi corazón y a derramar unas lágrimas, pero es algo que siento bien, bien rico, bien dulce, bien hermoso, un quebranto que te estás alimentando, te está llenando. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Si no lo has pasado, yo le aconsejo que lo experimente. Mire, la palabra tiene que estar en nuestro corazón. Ya casi termino. Le dije que iba a ser breve, va, pero ya no voy a decir mejor. Miren, Deuteronomio 6:6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero algo que me impresionaba de Deuteronomio 6:6, acompáñeme. Deuteronomio 6:6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, pero no solamente sobre uno, sino que miren lo que dice el 7: y diligentemente las enseñarás a quienes, y a quienes más. Mire, a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa. Mire, iglesia, yo no vengo a enfrentar a nadie o a confrontar. ¿Cómo se dice la palabra? A confrontar o a señalar a alguien. ¿Cuántos hacen eso en su hogar? Si no lo ha hecho, yo le pido por favor que lo haga. Que en la mesa donde usted se sienta sea una mesa donde salga salmos. Sea una mesa que no solo sea para comer, ¿va?, sino para edificar. Que no sea una mesa solo para chismear, sino que sea una mesa para exhortar, para edificarse, para hablar en lenguas, para hablar dones, para hablar remas de Dios. Amén. Porque mire la enseñanza que dan en Deuteronomios: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, sobre mi corazón. Diga usted: sobre mi corazón, sobre mi corazón. Y diligentemente las enseñaré a mis hijos. Yo las voy a enseñar a mis hijos, dígalo. Y diligentemente las enseñaré a mis hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Una persona me gustó algo que me dijo, y sí, así es. Me dice: si usted ve Facebook antes de dormir, se va a soñar con Facebook. Pero si usted ve una película antes de dormir, se va a soñar con esa película, ¿sabes? Tal vez no con esa película, pero va a soñar algo feo. Pero si usted lee la palabra antes de dormirse, el Señor le va a dar una revelación ahí. Porque así da a entender aquí. Cuando te acuestes y cuando te levantes, ¿qué va a hacer usted?
enseñar, meditar en su palabra. Amén. ¿Estamos? Amén. Gloria al Señor. Entonces, oiga, la palabra tiene que estar en nuestro corazón. Amén. Muy rápido, ya casi finalizo. Dice, fueron halladas tus palabras. Josué 1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día y también en la noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar ¿qué? Tu camino y tendrás éxito. Mira, iglesia, realmente, yo le voy a decir algo. Realmente, para que usted tenga éxitos, aquí está la llave. Para que usted sea prosperado en su caminar, aquí está la llave. Para que usted tenga éxitos en cualquier cosa, ahí están las llaves, que es la palabra. Pero la tiene que, mire, dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca. Tiene que leer, pero también la tiene que proclamar. Amén. Amén. Porque así dice la Biblia. Ir y anunciar las buenas nuevas de salvación. Pero ¿cómo va a anunciar usted las buenas nuevas si no ha leído? Cuando el Espíritu le dijo, cuando dice en un versículo dice que el Señor Jesús les dijo, no se preocupen de qué van a hablar, pero ellos ya estaban preparados. O sea, si usted se llena, si usted se empapa, usted no se preocupe qué va a hablar. ¿Por qué? Porque usted solo va a abrir la boca y el Espíritu Santo se va a encargar de dar el mensaje. Amén. Amén. Finalizo ya. Mire Jeremías 15:16. Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo. Mire lo que provoca la palabra del Señor. ¿Se da cuenta lo que provoca? Miren, provoca gozo y la alegría de mi corazón, porque se llamaba por tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos. La Biblia te va a provocar gozo. Si tú estás amargado, deleítate en la palabra. La palabra va a quitar tu amargura. Yo hoy voy a hacer un llamado a todos aquellos que han tenido amargura. Señor, me ministra eso. Si alguien está amargado o lo han querido amargar, este es un tiempo que el Señor va a quitar tu amargura. ¿Amén? 3 veces dichoso. Le puse así, ¿saben por qué? Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Pero miren lo que dice. ¿Por qué le puse dichosos? Porque miren lo que dice en el diccionario Strong. Bienaventurado el que oye. Miren lo que significa bienaventurado en el diccionario. ¿Sí lo alcanza a ver ahí? Bendecir. Bienaventurado, dichoso, glorioso. Oiga, ese es un bienaventurado. Por eso, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán al Señor. Bienaventurados, dichosos los de limpio corazón, gloriosos los de limpio corazón, porque ellos van a ver al Señor. Bienaventurados, bendecir. Amén. Amén. Miren, 22:7. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Gloriosos o dichosos, como usted lo quiera agarrar, o bendecido, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Quién dijo? He aquí yo vengo pronto. Iglesia, mi Redentor viene pronto. Amén. Preparémonos. Aquí viene el rema de Dios. Vimos logos, que era lectura, comer rollos. Ese logo. Ahora el rema. El rema es lo más esencial. La palabra que se hace vida, rema es la palabra que se hace vida. Cuando nos hemos alimentado de logos. Cuando usted se alimenta de logos, o sea, de letra, de palabra, ya se viene haciendo rema. ¿Qué es rema? Se viene haciendo vida. Amén. Amén. Mire, cuando nos alimentamos de logos, el Espíritu lo volverá rema. ¿Cómo? Yo siempre he dicho esto, que cuando leamos las Escrituras, no las leamos solo con nuestro conocimiento, porque nos podemos entorpecer, y perdón por la palabra, sino que tiene que ser en el Espíritu también.
Porque el Espíritu te va a vivificar. ¿A mí de qué me sirve el conocimiento y no hacerlo rema? A mí no me sirve de nada. A mí me sirve el conocimiento, pero también hacerlo rema. Que el Espíritu me lo revele, que el Espíritu me lo haga vida. Amén. Porque yo sé, hay muchos, mire, es muy importante leer, estudiar, etcétera, pero que sea un equilibrio mitad. Que sea el Espíritu Santo haciéndolo rema. Amén. Entonces, oiga, la palabra con que nos hemos alimentado es la materia prima que usa el Espíritu Santo para trabajar en nuestras vidas. Entonces, si tú te llenas de letra, de logos, se te va a hacer revelada las Escrituras. Amén. Se te va a hacer vida porque el Espíritu Santo para eso lo han dejado. Juan 14:26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviara en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Romanos 10:8 dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. No la palabra de Facebook, de fe. Porque toco mucho el Facebook. Porque realmente el Facebook es el que roba mucho el tiempo, ¿sabías qué? Estaba haciendo yo ¿cómo se dice? Un censo, no, un estudio referente a esa página. Y estaba viendo de que un 90% es Facebook, de los 10, digamos, que no te roban el tiempo. Mira hasta qué extremo ha llegado esa cosa. Porque hoy todo el mundo tiene Facebook. Hasta los jovencitos ya andan con Facebook. Entonces, oiga, es por la palabra de fe que predicamos. Entonces, por fe andamos y no por vista. Si puede subir los músicos, estaría genial. Los discípulos que iban hacia Emaús tenían conocimiento. Eso me impresionó también, iglesia. Usted se recordará lo que aconteció con los discípulos que iban para Emaús. Ellos conocieron, tuvieron conocimiento, pero no se les había revelado. O sea, cuando mi Cristo se le presentó, mire, dice las Sagradas Escrituras, que los discípulos encontraron a mi Jesús y mi Jesús les preguntó: ¿y por qué están tristes? Y como ellos solo tenían el conocimiento en ese momento, dice que empezaron a dialogar caminando con el amado. No se habían dado cuenta que Cristo había resucitado. No se habían dado cuenta que Cristo estaba vivo. Y ellos tranquilos, ¿por qué? Porque solo tenían conocimiento de Él, pero no tenían rema. Por eso es necesario el rema, para cuando venga el conocimiento se nos haga vida. Amén. Entonces miren lo que dice Lucas 24:32. Y se dijeron el uno al otro: no al día, hasta después reaccionaron. Pero mientras tanto dice que caminaron un buen camino con el Maestro de Maestros, con el Señor Jesús. Pero como solo era conocimiento, no era rema, hasta después se les hizo rema. Y dice: y se dijeron el uno al otro: no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras. Por eso, iglesia, se nos tiene que hacer rema la palabra. El logo se hace rema. Lucas 4:18. Pongámonos sobre nuestros pies en este momento. Yo quiero hacer